Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Es para mí un privilegio en esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Quiero felicitarles por su linda iglesia acogedora que tienen. Imagino que ha sido difícil conseguirlo. Está súper bien ubicada. Me gusta su iglesia, está súper bonita. Solo le falta, ¿qué le falta? ¿Ah? Este lado está casi lleno y curiosamente ustedes mirándome hacia mí es la derecha y este lado está la mitad nada más y este lado izquierdo y en Mateo, ¿dónde estaban los corderos? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Ah? Muy bien. Voy a ver si proyectan mi mensaje esta mañana. Quiero empezar contándoles sobre mí, ahí nomás. Mi nombre es Delmer Boubet Sopla Lavajos. Llegué aquí a Chile el año 2004. Fui líder de colportaje en la misión central todo el año 2005 y mi última campaña lo lideré en la Michipa, especialmente en la ciudad de La Serena y Quilpué. Traje 54 jóvenes de la Universidad Peruana Unión y bueno, cuando llegué a Chile yo era estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana Unión. Tenía 3 años de haber estudiado. Después de aquí, en 2006 empecé a estudiar Ingeniería en Administración de Empresas en la Universidad de los Lagos, en Rancagua. En 2015 hice mi maestría en la Universidad del Desarrollo. En 2028 hice un doctorado en la Universidad Internacional en Atlanta, en Administración Gerencial. Y durante esos años he hecho otros cursos como orientados prácticamente a mi negocio, como nutrigenética, homeopatía, y ahorita estoy haciendo una maestría en medicina alternativa. Ahora, eso es lo que he hecho desde el 2004 en adelante en realidad. Pero yo nací en el año 79. ¿Cuántos han nacido en el año 70? En el año 70. La década de los 70, perdón, la década de los 70. O sea, somos de la misma década de los 70. Y yo nací, siguiente imagen, y yo nací en un lugar en la Amazonía del Perú. ¿A cuántos les gusta la costa? Ustedes son puro costa, debería gustarles, o no están agradecidos de vivir en la costa del Pacífico. ¿Y a cuántos les gusta la Amazonía? Aquí los hermanos de Colombia probablemente han nacido en la Amazonía algunos o han visitado, es linda. La selva es muy hermoso, pero también vivir en la selva es tenebroso. Y para mí fue muy duro mi infancia, porque en ese puntito rojo es la selva, la Amazonía del Perú, la Amazonía como tal. Porque en Perú tienes la selva central, la selva oriental, que son ciudades prácticamente. Pero la selva noreste, que es límite con Brasil, que es Loreto y el departamento de Amazonas, es inhóspita. Cuando yo nací en el año 79 no teníamos luz, no teníamos agua potable, no había carreteras. Para llegar a casa de un pueblito a otro caminabas horas, otras veces caminabas días. Me acuerdo, mi papá a los 9 años me llevaba a trabajar y teníamos que caminar 2 días. Y nos quedábamos en medio de la selva, en unas casas que hacía la gente, y te topabas con gente que venía a la ciudad, y los que íbamos, y ahí bajábamos la carga de los caballos, y el que había llegado primero ya había puesto el fuego, y ahí compartíamos, dormíamos, el siguiente día todos seguimos su camino. Entonces mis orígenes fueron bien humildes desde la perspectiva financiera económica. Siguiente imagen, y para variar, en la década del 70, pues los que eran papá en ese entonces no tenían un hijo o 2 hijos.
¿Cuántos tenían más o menos? Bastante, ¿no? Nosotros somos 7 hermanos. Mi papá falleció a los 36 años, jovencito, cuando mi última hermana tenía 2 años. ¿Y cuál fue lo más terrible? Fue que cuando mi papá murió, yo tenía 12 años, él vio en mí algunas cualidades que pensaba que mi futuro no estaba en la agricultura, sino en la formación. Y él dijo, mi hijo va a ser médico o va a ser pastor, pero tenemos que salir de la Amazonía e irnos a la ciudad. Y entonces él empezó a vender terrenos de aquel entonces que su valor en realidad era muy bajo, ¿no? Me acuerdo, unas 600 hectáreas vendió, hoy día equivalente será para $100, con suerte. Vendió casas, vendió ganados, vendió animales. Y una semana antes de hacer el viaje a la ciudad, fue y nos dejó en la casa de mi abuelo materno. Pues tenía una muy buena relación con los abuelos papás de mi mamá. Y ahí nos dejó y ahí estábamos. Y el día viernes mi padre dice, hoy día voy a la ciudad a comprar la casa porque el lunes todos nos vamos para allá porque ya estamos en marzo y las clases iban a empezar para yo hacer la secundaria. Había terminado mi primaria. Salió el viernes a las 6 de la mañana después de hacer el culto matinal, que en mi casa acostumbrábamos a las 5 de la mañana levantarnos con el himno 38. ¿Quién se acuerda del himno 38? Por la mañana, oh Señor. Empezaba a 5 de la mañana a hacer el culto la familia, los 7 ahí. No importa bebé, todos tenían que levantarse a hacer el culto. Terminamos el culto, mi papá tomó desayuno, porque así es en el campo, uno toma un buen desayuno temprano para ir a la chacra. Se levantó, se fue, nosotros 4 varones primeros, después del desayuno fuimos a la chacra a cosechar frijol en ese entonces, que era temporada. Almorzamos, regresamos, llegamos a la tarde y era muy raro, era a las 5 de la tarde y mi papá no llegaba. Y nunca faltaba mi papá los sábados a las 5 para recibir el sábado. Y qué raro, decíamos, estará en la mamá, en la abuela, en el tío. Pensamos, hicimos nuestro culto nosotros, los hermanos con la mamá, y de repente se oscureció y papá no llegaba. Y era muy raro que no llegaba, porque él nunca faltó un viernes para recibir el sábado. Se oscureció, nos dispusimos a comer con esa sensación, qué raro, que mi papá no llegaba. Y como a las 7 llegó la noticia que posiblemente mi papá se había muerto. Y dijimos, pero ¿cómo? Y el que nos trae la noticia venía del sur y mi papá había tenido un destino ese día al norte. Pero ¿cómo la noticia? Y le preguntamos, ¿pero dónde? Y dice, en el sur, en un río que se llamaba Jevil. Dijimos, pero si mi papá se fue a Mendoza. Después, en la semana nos enteramos cómo había sido, un poco incrédulos, salimos corriendo a buscar, a preguntar si estaba mi abuelo, mi tío o algún familiar, y efectivamente no estaba. Y el Señor nos decía, él ha muerto. Mis tíos se juntaron, mi familia se juntó, yo era pequeñito, 12 años, les acompañé y esa noche bajamos con lámparas. No sé si ustedes han usado esas lámparas que utilizaban camisola y le echabas queroseno y lo encendías, y los candiles, y lo más antiguo, lo más rústico, el bagazo de la caña. Cuando hacías la panela, el bagazo se secaba, lo envolvías en un palo, lo encendías y eso era tu antorcha. Bajamos, cuando empezamos a esa bajada al río, como a 15 kilómetros será, porque era una hora de bajada, se empezó a escuchar el crujir del río, pero era un crujir impresionante. Cuando llegamos al río, el río ya no era río, sino que era un super río. Se había destruido puentes, se había llevado gente y había muerto. Buscamos a las orillas del río y yo a mis 12 años tuve la experiencia de ver los cadáveres que el agua los expulsaba, ¿no? Sin ropa. Gente llorando, este no es, buscamos, este no es. Amanecimos buscando a mi papá y no lo encontramos. Y así lo buscamos un mes y no lo encontramos.
Solo eran familias y amigos que vivían en ese lugar que daban fe que él sí estuvo en ese puente, sí estuvo parado, y cuando la creciente tumbó al puente, él también cayó. Un tío que vivía cerca al puente nos contó que cuando él lo vio como a las 5 de la tarde, que el puente caía, estaba mi papá allí, y él empezó a nadar para salir, y no podía llegar, como que una roca probablemente lo aplastó sus pies, y él se desesperaba. Mi tío fue corriendo a su casa, buscó una soga, tiró la soga, y en el momento que tiró la soga, el río se incrementó como 5 veces su caudal, como un aluvión, y los desapareció. 12 años en la selva, sin casa, sin terreno, sin nada, solo con maletas, sin casa, que él nunca llegó a la ciudad a comprar la casa. Era un padre ejemplar en la iglesia, siempre fue un líder en la iglesia. Y dicen que en ese camino, como a las 10 de la mañana, se topó con alguien que le dijo: ¿sabes? Hay una persona en la ciudad de Tocuya, que se llama Al Sur, que está enfermo. ¿Por qué no vas a orar por él? Y él, que estaba yendo al norte, decidió caminar al sur, llegó, oró con esa familia, almorzó con esa familia, estaba regresando, así el tiempo pasó y murió en un lugar donde él ese día no tenía pensado. Y para nosotros empezó una situación muy difícil, especialmente para mí, que tenía el sueño de estudiar. Pero así, con la ayuda de Dios, siguiente por favor, empecé mi formación secundaria caminando. Ven al fondo, en una de las fotos, una montaña alta. Hacia atrás era nuestra casa, y ahí era el colegio a este lado, que caminando era como 1 hora y media. Lo más difícil era subir esa colina, porque habían 2 peñas que eran el pase único para pasar por ahí. No solamente era cansador, sino también era casi aterrador para esa edad, caminar por ahí todos los días para venir al colegio, pero logré terminar con la ayuda de Dios. Siguiente, mi secundaria. Siguiente imagen. Luego llegué a la Universidad Peruana Unión a estudiar ingeniería. Hice el primer año con los recursos que no tenía, por fe, y trabajando, esforzándome, obviamente. Siguiente. Pero sí pasaron los años, y uno de mis trabajos en la universidad fue lavar ollas. En el año 99, cuando yo ya llegué a la universidad tenía como 500 internos, por lo tanto su comedor era grande y se utilizaba. Todo el día tenía que lavar ollas, porque se producía tanta olla para lavarla, había que alimentar a desayuno, almuerzo y cena a más de 500 jóvenes. Pero siempre lo hice sonriente, con alegría, porque sabía que no iba a pasar toda mi vida lavando ollas. Y lo que aprendí de esa experiencia fue, que me sirvió mucho, es que las cosas que te tocan hacer, lo tienes que hacer bien. Y yo pensaba que me mandaban de castigo a lavar olla, y resulta que los demás lavaban mal, y por eso a mí nomás me enviaban, porque yo lo hacía bien. Entonces, todo lo que te toque hacer en la vida, hazlo bien. Hazlo bien. Siguiente. Mi primera vez que salí de Lima fue justamente en diciembre del año 99, y fui a colportar a Argentina. Cuando Argentina era una maravilla. Hoy día ustedes saben cómo es Argentina. Yo llegaba a Argentina el año 99, un peso valía $1. El salario mínimo era $750 en esos años, año 99. Era una maravilla colportar ahí. Claro que también se gastaba mucho. Un pedazo de marraqueta con huevo, con milanesa y con su quesito costaba $5, que era $5. Un almuerzo, un buen menú, costaba $15, 15 pesos. O sea, también se gastaba. Pero colporté ahí y regresé a estudiar siguiente, a mi segundo año de ingeniería. Pero me fue mal cuando en Lima intenté hacer negocio. Me estafaron y tuve que salir de la universidad, y así el año 2004 llegué aquí a Chile
Ahora ustedes que son chilenos, la mayoría aquí, ¿identifican a esa familia? Al lado y allá. A lo sur. No lo identifican. Tuve la suerte y la oportunidad de conocer y estar ahí en la casa con ellos todo un sábado, con la hija y la familia del abuelito Hans. ¿Les suena? ¿En dónde vivía? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No leían la revista Feliz? Las historias del abuelito Hans. ¿Sí? En Las Sombras, el pueblito Las Sombras en Calera. La que está de pie fue su última hija cuando él tenía 70 y tantos años, creo. Y tanto. Y en la otra foto, Puerto Montt, al sur de Chile. Y así llegué a Chile y empecé una historia que no lo había imaginado, pero los planes de Dios son planes de Dios. Y el título de este mensaje esta mañana es Nunca te des por vencido. Ustedes lo vieron al inicio. Siguiente, la historia falta. El año 2010 salí de la universidad, de la prestigiosa Universidad de los Lagos. Quizás algunos no las quieren elegir, pero a mí no me quedó opción y vaya que me sirvió. La Universidad de los Lagos. El año 2014 salí de la universidad el año 2010 y inicié un negocio, un emprendimiento. Y el año 2014 un día llego a mi casa, que era mi casa oficina, abro la puerta y me encontré este sobre. Y este sobre decía que en mi empresa había recibido un reconocimiento y tenía que asistir a la premiación en septiembre de ese año, y que la premiación iba a ser en Ginebra, en Suiza, en el Hotel Internacional. Y que me ponga en contacto para los detalles de la llegada, la estadía, el pasaje y todo eso. Yo dije, primero debe ser una broma, que alguien me quiere estafar, ¿no? Solamente había salido de Perú a Chile, de Europa es otra cosa, ¿no? Es más, para esos años, casi hasta el día de hoy, todavía conseguir una visa a un peruano es complicado. Por ejemplo, ustedes tienen visa a Estados Unidos, aunque les están queriendo quitar por gente que hace malas cosas, ¿no? Pero los peruanos yo dije, ¿quién me va a querer dar visa? Pero hice las averiguaciones y efectivamente, siguiente imagen. El año 2014 fui premiado, o mi empresa fue premiada en Suiza. Y miren, son las imágenes. La siguiente, por favor, si le pones audio además, siguiente, y dale clic en el medio. Y tu audio. The International Star for Quality Award 2014 presented to international leaders by Business ¿Entendieron lo que dice? Yo tampoco ese día no entendía nada, pero ahí estaba. Health Natural Limited from Chile, Mr. Delmer Hubert Sopla Lavajos, the founder of the company Health Natural Limited from Chile. Congratulations to the representative of this company present here on stage tonight, Mr. Delmer Hubert Sopla Lavajos, Health Natural Limited from Chile. Muy bien, siguiente imagen. En 14 años pasé de lavar olla a estar en Ginebra recibiendo una premiación. Que no lo planifiqué, que no lo busqué, pero hice algo que Dios permitió llegar a un lugar donde yo no lo había imaginado. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y nuestros planes tampoco son nuestros planes muchas veces como los planes que Dios tiene para nuestra vida. De 14 años. En 14 años siguientes salí en una de las revistas más importantes de Europa, en la revista Bitum. Y mira, yo era carátula, ¿y quiénes eran detrás de la carátula? ¿Lo reconocen? ¿Sí? Expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y uno de los millonarios del mundo. No eran portada, yo fui portada. Siguiente, recorrí. Siguiente, por favor. Las Naciones Unidas. Siguiente.
Y el año 2016 tuve la oportunidad de conocer China, siguiente, y no solamente me sirvió para mi formación como empresario, sino también a consolidar esas historias de la Biblia, que China es una cultura milenaria. Esa ciudad, por ejemplo, me hizo recordar todo lo que la Biblia habla de Babilonia y cómo Babilonia, el rey antes de caer, se creía tan seguro por sus murallas. Este es Xi'an, la ciudad amurallada. Y las murallas de Xi'an tienen más o menos 12 metros arriba, ¿no? Tiene una altitud de 20 metros en algunas partes, de piedras rocosas, y arriba 12 metros. Y torres impresionantes. Siguiente, por favor. Donde conocí, y esto te aseguro que ustedes en algún momento lo han visto, donde yo estoy es Terracota. Y Terracota es un centro turístico muy importante porque el emperador Qin, que modificó a China, antes de morir mandó a hacer su mausoleo, y fue el día que él murió fueron enterrados junto a él 3.000 soldados de su guardia. Esta es en una película de Indiana Jones y también en La Momia, que aparecen estas imágenes donde sale el carro, pues es Terracota. Porque él creía que como había sido un emperador malo y en la otra vida pues va a tener muchos enemigos, y como tenía su ejército que lo defendía, ellos murieron, o sea, lo fueron enterrados vivos ese día que él murió. Impresionante la historia de ellos, basada en sus creencias, ¿no? Siguiente. Y al otro lado es Shanghái, la Shanghái moderna y la Shanghái antigua. Siguiente. La cuarta torre más alta del mundo en aquel entonces, 2016. Siguiente. Bueno, cuando recibí mi maestría en la Universidad del Desarrollo. Siguiente. Y esta es la otra parte del sur de Asia. Esto es Bangkok, la capital de Tailandia. Y al otro lado es Indonesia, que es Yakarta. En 2018 estuve representando al Perú en una gira de negocios por el sur de Asia. Siguiente. Siguiente, el Buda recostado, uno de los centros más visitados de Bangkok. Siguiente. Ahí está el módulo de Perú, en el sur de Asia. Siguiente. Esa es mi familia, mi esposa es brasilera, mi hijo mayor. Y esa es una de las maravillas del mundo. Y está en Perú. Machu Picchu. Ustedes, seguramente más de alguno ha ido o ha hecho planes de ir a Machu Picchu. Siguiente. Las cosas grandes tardan en llegar, y las cosas buenas toman su tiempo. Y por eso es que en la Biblia encontramos más de una vez la frase: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, esfuérzate, esfuérzate. El esfuerzo tiene un premio, pero es triste hoy día vivir en una sociedad, en una cultura que no valora el esfuerzo, que ya no valora el esfuerzo. Los jóvenes hoy día quieren tener cosas, y como hay algunos referentes que de la noche a la mañana se hicieron millonarios en TikTok, en Facebook o en Instagram, la cultura del esfuerzo está desapareciendo. Y los jóvenes ya no se quieren esforzar. Pero la Biblia nos enseña que el esfuerzo es importante. Y nunca debemos de darnos por vencidos. Yo quiero terminar esta parte con una reflexión en una de las historias más importantes para mí, y que yo lo aprendí, la aplicación práctica, cuando hice el doctorado en administración. Y yo dije: qué desperdicio de mí. Yo nací en la iglesia, años leyendo la Biblia, años estudiando la Biblia, y solamente mirándole como una historia espiritual, que es verdad, me conecta con Dios, pero nunca lo apliqué con esa implicancia que tiene para mi crecimiento financiero,
que también Dios está preocupado. ¿Sí o no? Tercero de Juan dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados ¿en qué? En todas las cosas, en todo, y todo es todo, ¿no? Y todo es todo. Y miren, y esta historia está en la palabra de Dios. Y antes de abrir la Biblia, vamos a ahí cerrar nuestros ojos y vamos a leer, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, queremos abrir tu palabra y nos acercamos a ti una vez más, suplicándote que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón, para que esos principios y esa palabra que has dejado escrito pueda calar en lo más profundo de nuestro ser y pueda transformar nuestra vida en todos los aspectos. En el nombre de Jesús, amén. Siguiente, por favor, libro de Jueces. Siguiente diapositiva. Esta historia ustedes ya lo conocen, el versículo es clave. Jueces 6:12 dice: y el ángel de Jehová le apareció y le dijo: Jehová esté contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es el contexto? El contexto es el pueblo de Israel en el capítulo 6, versículo 1 al 3, estaba en una situación de crisis espiritual y de crisis financiera y de crisis militar al extremo, crisis extremo. Tanto era su crisis económica que no tenían para comer. Dice el versículo 4, cada vez eran arrastrados a la pobreza y la miseria era terrible. ¿Por qué? Porque sus enemigos, los madianitas y todos los que estaban alrededor, los asirios, miraban a los israelitas cuando plantaban el vino, las uvas y el olivo y el trigo, plantaban, pero cuando estaban a punto de cosechar, ellos venían y arrasaban con todo y no dejaban alimento para ellos. ¿Te gustaría a ti que te esfuerzas todo el mes, llega fin de mes, recibes tu cheque, aunque hoy día ya no cheque, todo es transferencia, ¿no? Pero te pagan la transferencia y un hacker te robe todo, y no un mes, todos los meses estás en lo mismo? Pasaban años y estaban en una miseria, y el pueblo culpándole a Dios. Pero había un hombre, Gedeón, de una de las familias que menciona los versículos en adelante. Un día estaba haciendo algo, y cuando estaba haciendo eso, aparece el ángel de Jehová en el versículo 12 y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, a mí me llamó la atención este versículo porque cuando lees el contexto, ¿qué es lo que estaba haciendo Gedeón de valiente? Nada. Fíjense lo que dice el versículo 11. En el versículo 11 encontramos la acción de Gedeón. Y yo no veo que eso sea una acción valiente. Voy a leerlo, si ustedes me siguen. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En el versículo 1 al 3 del capítulo 6 vemos cómo los madianitas arrasaban con todo. Incluso hay una frase que dice: subían como langostas y arrasaban con todo. ¿Qué hubiese sido una acción valiente de alguien que se interese en el bienestar de su familia, que se interese en el bienestar de la nación? ¿Qué hubiese sido una acción valiente frente a los enemigos que venían y arrasaban con todo? ¿Qué hubiese sido una acción valiente? ¿Quién me describe? ¿Qué hubiese sido? ¿Pararse y pelear? ¿Perdón? ¿Pararse y defender? Eso hubiera sido una acción valiente. Por último, decir: a ver, ¿cuántos se sienten fuertes para ir a luchar con estos que todas las veces vienen y llevan nuestra mercadería? Para mí eso hubiese sido una acción valiente. ¿Pero qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo. ¿Para qué? Para que no se lo robaran. ¿Ustedes encuentran eso una acción valiente? Más parece una acción de cobardía, ¿o no? Porque estaba escondiendo las semillas en vez de enfrentarse con el oponente. Pero es interesante el versículo 12.
Cuando Dios lo ve haciendo eso, ¿qué le dice? Porque el ángel de Jehová aquí es Dios mismo. Varón esforzado y valiente. La primera lección que tenemos que aprender en esta mañana de este versículo, dado el contexto, es que, mira, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que los demás digan que tú eres, jamás te sientas una persona insignificante en este mundo, jamás, porque tu valor que te ha dado Dios, que te ha asignado Dios, no puede perderlo por la opinión de algo y ni siquiera por tus propias acciones. No importa lo que tú estés haciendo, ensuciado en el pecado, no importa, sigues siendo valoroso para Dios. Tienes valor para Dios. No andes por la vida con la cabeza baja pensando que, bueno, como quizás no naciste en un lugar, en una familia tal o cual, no sirves. Jamás andes de esa manera. Tú para Dios eres una persona de mucho valor. Y aun cuando tus acciones no sean socialmente o por los demás o culturalmente las más valorosas, tú eres una persona de valor. Dios te ve como una persona valiente. Y si estás acá, y si ayer estabas dudando de algo, discutiendo con tu hijo, con tu esposa, con tu familia, incluso has escuchado la frase que dice, no sirves para nada, déjame decirte, para Dios eres una persona de gran valor. Y esta mañana estás aquí, y Dios está aquí. Yo sé que tú lo crees, porque yo así lo creo, y has venido para tener un encuentro con Dios. Y Dios en esta mañana te dice, eres un hombre, eres una mujer valiente y esforzada. La primera lección en esto. Ahora, esa valentía de Gedeón, incluso lo discute en el versículo 13, y dice, Señor, ¿qué voy a hacer yo de esa manera? Porque esa es nuestra naturaleza. Y sabes, no permita que esas ideas que el diablo pone muchas veces en nuestra mente florezcan. Porque a veces tenemos esa mala conducta que no hemos aprendido, que nos topamos a veces en el camino con alguien y dice, oh hermano o hermana, ¿no? Por lo general he visto en las mujeres, lamentablemente, qué lindo su blusa, no, solo me costó 2,000 pesos, le compré en las ferias. En vez de decir, gracias, qué bonito se te ve esto, no, ni creas, deben ser tus ojos. En vez de decir, gracias. ¿Por qué a veces nos cuesta aceptar el elogio? Y será porque no siempre lo sabemos dar, ¿no? Y Gedeón, cuando Dios le dice, Dios mismo le dice, eres valiente, eres esforzado, parece que él no lo creyó. Y cuando Dios lo invita a un desafío impresionante, Gedeón empieza a pedir señales y señales y señales. Ustedes saben la historia, la señal del vellón. Y bueno, siguiente, por favor, viene el capítulo 7. Y así llegamos al capítulo 7. Siguiente, eso es el argumento de Gedeón. Y en el capítulo 7 Dios le hace la invitación de enfrentarse a estos madianitas y a todo su ejército. Y Gedeón, ahora que había entendido que era valeroso para Dios y que sus acciones no estaban determinadas necesariamente por el concepto de los demás, sino por lo que Dios decía acerca de él, se anima y empieza una revolución. Y de la noche a la mañana, de ayer, que todos corrían de miedo, capítulo 6 dice que se metían en cuevas y en cavernas porque tenían miedo que los mataran, los israelitas, cuando venían los madianitas. Ahora de la noche a la mañana hay 22,000 dispuestos a enfrentarse a los madianitas. Porque un hombre que creía que sus acciones no determinaban, sino lo que Dios decía era lo que determina, empezó a movilizar. 22,000 israelitas se levantaron para luchar. Y Gedeón le dice ahora al Señor, que creo que tú estás conmigo, que he visto tus milagros, he visto tu poder. Aquí estamos los 22,000 para ir a la guerra. Y Dios le dice, son muchos. Es demasiado. No vaya a ser que digan, por nuestras fuerzas nosotros hemos logrado esta victoria. Son demasiados. Y de ahí aparece el siguiente, la famosa, incluso hasta el día de hoy, película, los 300. 300 hombres. Ahora es interesante porque
Yo no sé si fueron 300 hombres que tomaron el agua con la mano y la lamieron, porque eso era la señal. Yo creo que fueron muchos más. Pero fueron 300 que Gedeón alcanzó a ver. Y los dijo, usted tú para acá, tú para acá. 300 que alcanzó a ver. Y con esos 300 Dios le dijo a Gedeón, te entregaré a los madianitas en tus manos, a tus enemigos en tus manos. No es la cantidad, mis queridos hermanos. No es la cantidad que determinan el éxito o garantizan el éxito. Yo no sé si aquí, es posible, si aquí hay algunos hermanos independientes o jóvenes que quieren emprender en la vida y piensan que, bueno, no tengo lo suficiente. No es la cantidad. Dios es un experto de hacer grandes cosas de la nada. No es la cantidad, es creerle a Dios y sus promesas. Eso es el secreto, creerle a Dios. Pero Gedeón, uno puede decir, bueno, Gedeón ya aprendió, los seres humanos somos así, yo me veo reflejado. Tomó a los 300 y empezó a dudar. Capítulo 7, versículo 11 en adelante, le vemos, todavía tenía miedo, sabía, ahora ya somos pocos. Y Dios nuevamente se le acerca y dice, mira, yo he entregado en tus manos a los madianitas, levántate. Pero si tienes miedo, si aún dudas, baja tú y tu criado Furia, desciende al campamento de los madianitas. Está en el versículo 13 en adelante hasta el 17. Y Gedeón toma a su ayudante y empieza a bajar. Y justamente, medio tarde noche, se acerca a un campamento y escucha a los madianitas ahí, a algunos conversando, 2 especialmente, serían 4. Y le dice, hoy anoche tuve un sueño. ¿Y cuál es tu sueño? Y le cuenta el sueño. Y el otro, siendo madianita, le da la interpretación y dice, eso no es más que la mano de Gedeón. Dios nos ha entregado a Gedeón. Y ese mensaje que los otros estaban de miedo, ahora a Gedeón lo impulsa nuevamente y aparece este siguiente versículo. Adelante, por favor. Imagen. Versículo 7 y 6 ya aparece ahí. En ese contexto, cuando Gedeón, aún ya con los 300, todavía tenía miedo y Dios le dice, desciende y escucha y viene. Y dice Gedeón, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de sus cántaros. Y el versículo 17 dijo, y ahora vamos a irnos para la batalla. Siguiente, por favor. Ustedes han pasado una terrible situación, el mundo entero ha pasado una terrible situación hace pocos años, año 2020. Es más, justamente el año 2020, el 7 de marzo, con mi familia que vivíamos acá en Chile, nos fuimos para Lima para matricular a nuestro hijo y íbamos a ver, dejamos con la familia, regresamos nuevamente, llegamos el 7 de marzo, nuestro hijo entra a la escuela. El 14 de marzo no se puede salir más de las casas y menos regresar al país, ¿no? Me tuve que quedar a vivir en Perú y hasta el día de hoy que me empezó a gustar mi país nuevamente, me quedé a vivir allá. Y durante el 2020 hubo unas palabras como estas, el emprendimiento que empezó dentro de la iglesia a fomentarse, porque se vio la triste realidad de nuestros hermanos. Muchísimos que eran empleados, las fábricas cerraron, quedaron sin su sustento. Y me tocó a mí dar un montón de conferencias, charlas sobre generación y modelos de negocio, pero aquí hay una clave en la Biblia que vamos a describir ahora. Lo que Dios no le dijo que hiciera Gedeón, pero lo que Gedeón hizo. Y es clave hoy día si tú interiorizas eso, no solamente para tu diario vivir, sino lo más importante para tu salvación. Es de vital importancia en la vida contar con una estrategia. Contar con una estrategia. Si tú lees detenidamente capítulo 7 de Jueces, siempre vas a encontrar Dios diciéndole a Gedeón, levántate, yo he entregado en tus manos, levántate y tal. Y Gedeón, con esas dudas, hasta que
que llegue el versículo 16. Y todo lo que hace en el versículo 16 no es lo que Dios le dijo a Gedeón que hiciera. Pero lo hace Gedeón, y yo creo que eso está escrito para darnos un mensaje a nosotros importantísimo. Siguiente diapositiva, por favor. En el capítulo 15 del versículo 7 al capítulo 15 vamos a encontrar repetidamente la frase éxito, triunfo, victoria. Y yo estoy seguro en esta mañana que más de uno necesita en su vida éxito, necesita triunfo, necesita victoria en su vida diaria. Eso es lo que necesita. Bueno, la clave está ahí. La clave está en estos versículos. Todos aquí sabemos que Dios es poderoso, ¿sí o no? Que Dios puede hacer cosas que nosotros ni siquiera lo imaginamos, lo sabemos. ¿Cuál es nuestro problema? Que como lo sabemos, no hacemos un plan y no elaboramos estrategia para obtener ese éxito, ese triunfo, esa victoria. ¿Y qué pasa? Andamos por la vida caminando y diciendo, no, si Dios me va a dar la victoria. Y de repente te das un cabezazo en la puerta y dices, ¿será que de malo he hecho que Dios no me abrió estas puertas? Y empezamos a pensar que la culpa es de Dios. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es de nosotros. Es indispensable en la vida contar con un plan y una estrategia. A mí me sorprende en esta historia que si Dios le dice a Gedeón, levántate ahora con esos 300, ve, desciende, te he dado la victoria, y Gedeón no lo hace. Y más bien Gedeón elabora un plan. El plan que les menciono acá y que les voy a leer, no lo dice Dios, lo hace Gedeón. Porque Gedeón quizás hubiera sido como nosotros, que nosotros decimos, bueno, como Dios es poderoso, como Dios es invencible, me levanto en la mañana, estudio mi Biblia, hago mi oración, ahí voy, Señor, ahora sí voy. Por ejemplo, caso típico de un adventista desempleado, lo echaron del trabajo y se dice, bueno, Dios es poderoso, ahora voy. Y va, sale de su casa esa mañana a buscar trabajo y regresa a las 8 de la noche sin trabajo. ¿Y por qué regresa sin trabajo si a la mañana pidió y él está seguro que Dios le va a dar, que Dios quería mejor? ¿Y por qué no tiene el trabajo? ¿Será que Dios falló? Y yo aquí aprendo, no es el tema de Dios, es el problema tuyo. Dios te va a dar la victoria, pero tienes que hacer un plan. Tienes que seleccionar, tienes que conocer tus habilidades. No puedes ir dejando currículo, siempre ponen en su currículo, dispuesto de hacer cualquier cosa. Cualquier negocio no me sirve. Yo quiero uno que sepa hacer algo específico, no que sepa hacer cualquier cosa. Y entonces vas a tocar puertas donde obviamente no te van a dar, porque no has elaborado un plan, lo que dice, no has hecho un speech de cómo te vas a presentar, cómo vas a rebatir, no has hecho nada. Todo lo has dejado que Dios lo haga, y Dios dice, no, pues es parte tuya, hazlo tú. Y eso es lo que hizo Gedeón, porque Gedeón, cuando Dios le dice, levántate, y ahora yo lo he entregado, mira lo que hace. Versículo 18. El versículo 16 es la clave, ¿no? Gedeón lo primero que hace es divide a los 300. ¿Dios le había dicho que divide a los 300? No. Dios le dijo, toma los 300 y baja y ya he entregado a los valientes en tu mano. ¿Y qué hace Gedeón? Los divide. ¿Por qué los divide? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente más hasta que se cargue. ¿Otrita más? No, entonces vuelve atrás, ya se cargó el texto. Vuelve atrás la diapositiva de atrás. Esto es la escena más o menos. Dice la Biblia que los madianitas eran como la arena del mar. Y ellos eran 300. Ellos eran 300. Ahora, dividirlo a los 300 en una época donde la batalla era cuerpo a cuerpo es un suicidio, ¿sí o no? Pero claro, Gedeón, aquí en este versículo me aparece como uno de los más grandes estrategas. Un tipo
tipo que elabora un plan y una estrategia para vencer a su enemigo, agarra y los divide. Ustedes habrán escuchado un dicho que dice, divide y vencerás. No aplica en esta, pero Gedeón dividió al ejército. Ahora, ¿qué más? Dice el versículo que los dividió a los 300 hombres, los distribuyó en 3 grupos y los dio, ¿qué les dio? Trompetas y cántaros. Entonces, el armamento de estos 300, ¿qué fue? Trompeta y cántaro. En una época donde el armamento para luchar, ¿qué era? El escudo, la espada, la lanza, la coraza, todo eso era el armamento para luchar. ¿Y qué les dio Gedeón? Trompeta y cántaros. Pero fíjense la estrategia de Gedeón. Ahora sí, siguiente diapositiva. Siguiente. Primero. Siguiente. Hay un título. Primero. Lo primero en la vida, como estrategia para que te vaya bien en la vida, es que tienes que romper paradigmas. Y esto no es soberbio, es que siempre lo hemos hecho de esta manera. Bueno, hay que romper paradigmas. Hay que empezar a hacer cosas distintas. Incluso uno de los famosos, casi contemporáneos de esta era, dijo, es un absurdo esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. ¿Quién lo dijo eso? Albert Einstein. Hay que romper paradigmas. Y Gedeón rompió los paradigmas. Dividió al ejército y en vez de darles armas de aquel entonces, les dio una trompeta, un cántaro y antorchas. Pero tenía un propósito. Y ahí está lo que se llama la estrategia. Luego, lo virtualizó. Aquí hay algún joven que estudia algo de informática o algo de... Allá está. Y alguien que ya sea profesional de informática, algún ingeniero informático, ya, también ahí está. ¿Saben? A mí el año 95 me enseñaron, a mí el año 99, en mi primer año de ingeniería en sistemas, me enseñaron que la internet empezó a funcionar con el ejército de los Estados Unidos y empezó a ponerse en pie en el año 91, ¿se acuerdan los que han vivido esa época? La guerra de la tormenta del desierto, que Estados Unidos invadió Kuwait. Ahí se empezó a utilizar los primeros conceptos del internet. Y la virtualidad ya es del año 2000 en adelante, las tiendas virtual, la tienda 2.1, la virtualidad. Pero yo encuentro en la Biblia que el más grande exponente de la virtualidad fue Gedeón. ¿Qué es virtualidad? Ustedes han escuchado, tengo mi tienda virtual. ¿Dónde está? ¿Dónde está su tienda virtual de alguien? ¿Ah? En la web lo decimos, ¿no? ¿Tangible o intangible? Intangible. Bueno, Gedeón fue el pionero de la virtualidad. Porque Gedeón, ¿qué es lo que hace cuando hay una tienda? Uno de los más grandes ejemplos es, yo lo uso en un seminario. En el año 99, cuando Amazon, la empresa Amazon estaba surgiendo, apareció otro señor que creó una empresa que se llama Zappos, con Z y doble S. Este joven sacó una foto en una de las calles más importantes en Estados Unidos donde se vende zapatos, sacó unas fotos y hizo una página simple y lo llamó su primera tienda virtual de zapatos. Sacaba la foto y lo ponía a su página. Lo que él quería medir es si la gente estaba dispuesta a comprar por internet, que en el año 99 la gente casi no sabía eso de comprar por internet. Y al tipo en una semana le llovieron clientes. Él entonces los vendía por la página, las fotos, luego iba con la plata, compraba el zapato y las enviaba. En el año 2001 lo vendió en $1 millón su página. Nunca tuvo zapatos. ¿Qué hizo? Una tienda virtual. Bueno, Gedeón, con esta estrategia, virtualizó, hizo que sus enemigos pensaran que él tenía un ejército poderoso. Y que no solamente tenía un ejército poderoso. Hoy día, un ejército dice que lo va a ganar otro ejército amenazantemente cuando tiene un arma. ¿Cómo se llama esa arma? Que da miedo. Una bomba nuclear, por ejemplo, arma nuclear. Bueno, en aquel entonces, decir que tienes una bomba nuclear, ¿qué era? ¿Cuál es su equivalente? ¿Qué? ¿Qué tenías que tener?
tener en esa época? ¿Cuál sería su arma de aquel entonces? Una bomba nuclear. La guerra era frente a frente. ¿Qué tenías que tener? No. Sí, pero el ejército tenía que tener armas. Tener caballos de guerra era una ventaja impresionante para esa época. A los caballos lo ponían carruaje y a los corrajes ponían espadas y arrasaban, y era como eso. Ahora, Gedeón tenía, pero cuando lees la historia, por eso se llama lo virtualizó, hizo como si él tuviera. Y la gente dijo, tienen caballos de guerra. ¿Tenía caballos? No tenía. Pero hizo pensar como si lo tuviese. ¿Con quién lo hizo eso? Con los cántaros. ¿Viste que es importante una estrategia, pero una estrategia bien planificada? Gedeón le dijo, cuando toquemos la trompeta, y ahí falta una frase, para los que aquí han estudiado contabilidad o finanzas, hay una palabra que se llama apalancamiento. Él fue el primero que lo utilizó. Él dijo, dividió los tres, los dio los instrumentos, y allí le puse gráficamente, ¿no? Puso al ejército en tres frentes. En realidad, costado izquierdo, costado derecho y parte de atrás. Y al frente estaban los madianitas, que eran miles y miles con caballos, y ellos, además de caballos, también tenían camellos. Y Gedeón les dice, mira, cuando se toque la trompeta, en tres frentes, imagino les habrá dicho, porque ese detalle no está, ya empezamos. Los 100 que están ahí, empiezan. 1, 2, 3, hasta el 100 la trompeta, ¿no? Para que se note que son, como dicen en música, va creciendo, así. Y después, los otros 100 y los otros 100, y dijeron, nos han rodeado. Ahora, para que piensen que somos una multitud impresionante, una vez que suene la trompeta, prenden las antorchas, y también va a ser en forma creciendo, así va, estamos rodeados. Y finalmente, rompen los cántaros para que piensen que, ¿cómo suenan los cántaros? Y ese entonces eran de barro, ¿no? Una hermana en una iglesia me dijo, crack, crack. Bueno, como la pisada de los caballos. ¿Tenía caballos? No tenía. Pero hizo como si tuviera caballos. Y los tipos se levantaron y dijeron, este es un ejército, mira, estamos rodeados. Y un detalle no menor, porque eso es la importancia de la estrategia. ¿Hubiera funcionado esta estrategia si lo hubiera hecho de día? No. Y tú vas a ver en la Biblia, en las batallas, esta es como casi la única batalla de noche. Porque las demás, por ejemplo, cuando rodearon los sirios a Samaria, Dios salió de noche y peleó. Dios salió de noche, pero los otros estaban escondidos en el día y no querían salir. Pero esta es la batalla de noche que lo planifica Gedeón. Aún cuando Gedeón, ¿qué le había dicho Dios a Gedeón? Que la victoria estaba garantizada. La victoria estaba garantizada. Pero Gedeón hizo todo eso y está en la Biblia para darnos una lección. Sabes que tú vas hoy día a las universidades y si estás en la área de ciencias, de finanzas, te van a decir que es importante tener un plan y hacer una estrategia. Bueno, eso es lo que también dice la Biblia. Y nosotros pagamos a la universidad para que nos digan eso por no aprender las formas de hacer estrategia. Ahí está la estrategia en la Biblia. Siguiente, por favor. Bueno, la historia termina diciendo que Gedeón arrasó con los madianitas. Porque primero, Dios cumple su promesa. La victoria estaba garantizada. Y en segundo lugar, porque Gedeón no dijo, bueno, como Dios ya me dijo que va a funcionar, vamos los 300 y ataquemos a los, 132,000. No, elaboró, creó las condiciones para que se vieran óptimas y que la victoria esté garantizada. Y eso es lo que necesitamos. ¿Sabes qué? Tú quieres que tu hijo no se vaya de la iglesia.
No basta con decirlo, hay que ir a la iglesia el día sábado. Tienes que tener un plan. Y tienes que elaborar una estrategia para que tu hijo quiera estar en la iglesia. Tú mismo. ¿Tú quieres estar en el cielo? Yo quiero estar en el cielo. ¿Y cuál es tu plan para llegar al cielo? Y en ese plan que tienes para llegar al cielo, ¿qué estrategia estás implementando para que esta espera no sea aburrida? Tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia. ¿Quieres tener un negocio? ¿Quieres que en ese negocio te vaya bien? Tienes que tener un plan. Tienes que elaborar una una estrategia. Y Dios que te ha garantizado la victoria, te va a dar la victoria. Pero no dejes todo, no, como Dios me dice, Él lo va a hacer. Tú tienes que elaborar un plan. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que elaborar la estrategia. Dios no lo va a hacer por ti. Pero Dios te garantiza que la victoria. Dios te garantiza la victoria. Quiero terminar haciendo una oración y mientras oramos, quiero hacer una invitación. Siguiente imagen, por favor, y audio también. Esta música la preparé en una semana de oración que me invitaron en Perú, en una iglesita, porque tiene un profundo significado. Yo no sé si hasta el día de hoy has estado haciendo un esfuerzo valeroso. Póngale nomás, mi hermano, hágale sonar. Y sientes que a veces no está funcionando bien. Y tú necesitas en esta manera sentir que de ahora en adelante el ángel de Jehová está a tu lado, te está diciendo que eres de gran valor, que tienes fuerzas y que el cielo es tuyo y la victoria está garantizada. Pueden haber muchas tormentas en el camino, pero que tu fe no se vea debilitada y que empieces a caminar con Dios en esta mañana, a partir de esta mañana. ¿Por qué? Esta canción nos menciona que en el cielo hay una mesa y hay una silla esperando por ti. Y nadie va a poder utilizar ese lugar, solamente ese lugar es para ti. Ese lugar es para tu hijo. Tú puedes querer intentar utilizar ese lugar, pero solamente va a ser utilizado por tu hijo. ¿Y qué necesitas? Necesitas escuchar todos los días la voz de Dios, al ángel de Jehová diciéndote a tu oído: tú eres una mujer, tú eres un hombre esforzado y valiente. No desanimes. La espera puede ser grande, pero no desanimes. Si hay alguien esta mañana que quiere decirle a Dios: ayúdame a alcanzar ese lugar, ayúdame a elaborar un plan, ayúdame a elaborar una estrategia para que el lugar, mi lugar en la mesa esté ocupada y en esa gran cena no esté vacía, puede ponerse de pie y si quiere puede venir aquí adelante para yo hacer una oración. Yo en mi corazón, yo soy padre de 2 niños. Yo quiero un día en esa mesa estar con mis hijos y mi esposa. La vida no es fácil, pero necesito todos los días escuchar la voz diciéndome: eres esforzado, eres valiente. Y opacar la voz del enemigo diciendo: no sirves, no vales, nunca vas a cambiar, siempre lo mismo. Opacar esa voz. ¿Hay alguien esta mañana que quiere siempre escuchar esa voz de Dios? Amén. Vamos a terminar cantando. Y si hay alguien que quiere pasar y entregar su vida a Dios y ponerse su vida a Dios y a cuentas con Dios, lo puede hacer. Yo al final voy a hacer una oración. Como está proyectado, vamos a cantar, aunque es una voz para los, como dicen los baritos, pero ahí lo vamos a dar. Vamos a cantar, vamos a terminar. Gracias.
Oremos. Querido Dios y Padre que moras en los cielos, gracias te damos porque podemos aún poder reunirnos con libertad en este lugar. El tiempo de tu regreso está cerca, pero la espera a veces parece muy larga. Ayúdanos, querido Padre, a escuchar todos los días esa voz que nos alienta, que nos anima a levantarnos, aun cuando estamos caídos, aun cuando estamos ensuciados por el lodo del pecado, a levantarnos, a ponernos en pie, porque la victoria de nuestra salvación está asegurada. Has hecho todas las provisiones para que todos los que estamos en este lugar un día podamos estar en el cielo. Pero ayúdanos, querido Padre, a elaborar un plan, a elaborar una estrategia que nos permita en esta, que muchas veces parece angustiosa espera, no desanimarnos. Bendícenos también en los diferentes otros aspectos de nuestra vida, en nuestra salud, hacer un plan del cuidado de nuestra salud. Ayúdanos a poder tener unas finanzas saludables. Ayúdanos a mejorar, si somos empleados, a dar lo mejor de nosotros, a preocuparnos por el bienestar de aquellos que nos están dando la oportunidad de servirles, y los que somos dueños de negocio. Ayúdanos a ser considerados, a ser buenos jefes, a buenos ciudadanos, a poder contribuir con el bienestar de los demás, y que nuestra vida del día a día no sea una vida al azar, sea una vida planificada. Que tu palabra, Señor, nos nutra cada día y podamos aprender. Yo no sé de dónde Gedeón sacó esa estrategia. A veces los humanos vamos en busca de libros seculares que nos ayudan a implementar estrategias para nuestro desarrollo personal y dejamos a un lado tu palabra. Permite, querido Padre, que cada vez que abrimos tu palabra, las sabias enseñanzas que dejaste allí puedan ser aplicadas en nuestras vidas. Querido Padre, sabemos que la victoria está asegurada, pero a veces somos incrédulos. Queremos, querido Dios, al salir de este lugar, al terminar casi ya el año, a las puertas de un nuevo año, podamos vivir una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida de victoria. Victoria sobre el pecado por sobre todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga.